Hola a todos. Hoy quiero hacer algo un poquito diferente para este vlog y es hablar un poco de lo que se va a estar haciendo. Que vamos a estar haciendo las actividades. De lo que van a ver en el vlog, que es básicamente seguir caminando por Seúl. En Seúl hay que caminar bastante. Entonces, vamos a ir a Myeongdong y a Hyundai, que son... Si buscan vlogs en YouTube van a ver que la mayoría de las personas pasean por Myeongdong y Hyundai, pero son las dos zonas como que más populares entre los turistas, por ende las cosas son más caras. Entonces vamos a pasar por Myeongdong. En mi opinión, Myeongdong es como que un poco, hasta podría decir yo, un poco más caro que Hyundai, en mi opinión. Calma. Porque también veo que Hyundai se consigue muchos sitios donde hay ofertas de verdad. En Myeongdong a veces es como que sí hay ofertas y cuando comparas precios con otros sitios es lo mismo. Entonces, ustedes saben. Entonces, me parece, o sea, es la comida, la ropa, hasta la comida que venden en los famosos carritos de comida rápida que hay por todas las calles de Myeongdong tienden a ser más caros, y esto es comida callejera por ponerle nombre, pero en realidad es comida muy típica de Corea, y lo consigues en otros sitios a un precio mucho más económico. Entonces, y en Hyundai también quería comentarles que no es que no se noten tanto los turistas, sí hay igualmente turistas, pero tal vez porque es más grande que Myeongdong, entonces no se nota tanto la acumulación de turistas, no sé, pero sí, son diferentes. A mí me gusta, creo que un poquito más Hyundai, porque hay como que más cosas que ver, hay más variedad. En fin, vamos a ir a esos dos sitios y nada, sigamos caminando por Seúl. Hoy comenzamos el día de una manera muy particular porque estábamos viendo a esta pareja a punto de casarse. Se estaban tomando fotos, creo, y supongo que la boda sería en el Hotel Jason, que queda justo ahí al lado. Eran como las 8 de la mañana más o menos aquí. Ya decidimos buscar algo de comer, pero la verdad era un poco confuso descifrar algunas cosas y ya era mediodía, teníamos hambre, entonces encontramos como cosa rara un sitio de pollo frito y nos quedamos porque el señor de verdad era muy simpático y el pollo resultó bastante rico. Decidimos seguir explorando y viendo las tiendas con los idols siendo embajadores de las marcas. Esto se ve, por supuesto, creo que estoy casi segura, con las marcas grandes, importantes. Siempre los embajadores son actores, idols, artistas en general. Tiendas de skincare, cuidado para la piel. La más famosa es Olive Young, pero hay muchas otras que también son muy buenas. Carros. Ahí ven los carros pasando por estas calles súper pequeñas. No sé cómo lo hacen, pero estén pendientes cuando anden por aquí, al cruzar de una acera a otra. Por cierto, los carritos de comida empiezan a llegar a las 3 de la tarde. Si quieren aprovechar que estén recién llegados, porque más tarde es una locura por la cantidad de gente que llega a Myeongdong. Una intrusa. Seguimos caminando. La verdad, si se preguntan qué tanto compramos, no mucho. Es que, como les digo, las cosas son un poco más caras aquí y nos concentramos en probar como que algunas comidas de los carritos que nos parecían interesantes y diferentes y queríamos probar. Y en Olive Young, por supuesto, compramos cosas. Skincare, siempre skincare. Olive Young, como les digo, teníamos que entrar, es obligatorio entrar a Olive Young, y la verdad allí no grabé mucho porque estaba concentrada. Hay tantas cosas y necesitaba autocontrol.
Salimos de Olive Young y escapamos de la locura y fuimos a los alrededores donde está la catedral de Myeongdong, y si no me equivoco hay misas en inglés. No son todas en todas las iglesias, pero de verdad en esta zona hay muchísimos turistas y sé que hay una o varias misas en inglés. Y regresamos a casa con estas fresas que estaban divinas, pero saben a pumalacas o pumarrosas, no sé cómo le dicen ustedes, pero saben a pumalacas. Comenzamos el día siguiente con compras en un mall subterráneo de Hyundai. O sea, llegas a la misma estación del metro, caminas como si fueses a salir ya de la estación, pero primero te encuentras con este laberinto y hay de todo, absolutamente de todo. Hyundai es diferente, como les decía al inicio del vlog, es más grande. Sí hay turistas, por supuesto, pero un poco menos por lo que yo pude ver, aunque de noche aparentemente es de fiestas, es discotecas y pues de fiesta. Y ahí sí encuentras turistas por todos lados. Hay muchísimos artistas en la calle, bailarines sobre todo, y les dejo un poquito para que escuchen cómo se oye Hyundai de día. 두 번째도 실패. 우리 벌써 마지막. 마지막에 한 번 성공. 아쉽게도 두 골 상품이 있습니다. 그 재도전하시는 기회 내버려드릴게요. 너무 아쉬웠다 그죠? 네, 반갑습니다. 정은호 씨입니다. 어서 오세요. Parada obligatoria en Brady Post. Es un lugar de pretzels espectacular, tienen de todo tipo, es delicioso, de verdad. Ya de camino a casa, yo grabando tranquilita de noche, es raro para mí. Pasamos por la tienda de conveniencia y como pueden ver hay de todo. Y esto es solo una pequeñísima parte de todo lo que venden en las tiendas de conveniencia en Corea. Dulce, salado, de todo. Y bueno, me despido de este vlog con mi juguito de uva verde y mi vasito con hielo. Hasta el próximo, chicos.